del mundo empiezan a abrir sus fronteras o las abrieron y tienen un turismo un poco más activo. El argentino claramente está absolutamente inactivo, pero los argentinos ya estamos soñando con viajar a algún lado, con familia, con amigos, lejos o cerca. Nos queremos o necesitamos preparar nuestra mente, ¿no?, psicológicamente para la llegada de la temporada, y todavía no hay a ciencia cierta una fecha. Se habla del 12 de octubre, sí, es verdad. El gobierno nacional dijo que el 12 de octubre esta actividad turística va a empezar a poder abrir un poco. Se presentó el plan previaje que va a darle bonificaciones a los turistas que compren de manera anticipada sus servicios para viajar por el país. El año que viene les devolvería un 50% de tarjeta de crédito, pero hay muchas dudas al respecto. Lo cierto es que los referentes nacionales de la actividad turística la están pasando mal. Hace 7 meses que no facturan y tienen la esperanza de que el 12 de octubre el gobierno cumpla con su palabra para el bien de todo el sector y puedan volver a trabajar. Bueno, para justamente sacarnos las dudas y poder hablar un poco más en profundidad de estos temas, estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías. ¿Qué tal, Aldo? Tiziana Ortomán y todo Estudio Abierto te saludan. Hola, Tiziana, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acá Jimena estaba comentando un poco cuál es la situación del sector de turismo. Y la primera pregunta es si ven con buenos ojos, si ven que realmente va a haber un cambio positivo el 12 de octubre. Bueno, esperemos que sí, esperemos que finalmente esta fecha sea la que se reanuden los vuelos y fundamentalmente se pueda reanudar la actividad turística, porque el país y fundamentalmente las empresas del sector no aguantan más estos 7 meses de ingresos cero y de gastos fijos, y porque hoy por hoy el virus está instalado comunitariamente en todo el país. O sea que ya no hay un problema vinculado al traslado del virus desde un lugar a otro, sino que lo que hay que trabajar fuertemente es la responsabilidad individual y social para que con la ayuda de la distancia social y del uso del tapabocas, entre otras medidas de las que propone el Ministerio de Salud, se pueda volver a circular libremente por todo el país. Mi compañera Jimena Paternoster te quiere hacer una pregunta. Adelante, Jimena. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aldo, me imagino la situación angustiosa, ¿no?, que están viviendo por la situación del turismo, y lo más fresco en relación a las noticias, en relación al turismo, tiene que ver con la aprobación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que el 2 de septiembre el Congreso en ambas cámaras dio el ok para que salga. ¿Esto modificó o modificaría, realmente ayudaría algo? Porque a veces no parece como que las leyes van por un lado y las necesidades van por el otro. No, en este caso la ley va cerca de todo lo que necesita el sector, quizás demasiado diferida en el tiempo. Pensá que nosotros pedimos la declaración de emergencia económica para la actividad turística el día 13 de marzo y estamos a 28 de septiembre y la ley no está reglamentada, con lo cual para nosotros la ley todavía no es de aplicabilidad. Uh-huh. Entonces, sí, una ley reglamentada es una ley que todavía no existe, ¿no? ¿Cómo? Digo que una ley que no está reglamentada es una ley que todavía no existe. Sí, yo sacaría el todavía, que no existe. Vos fíjate que la ley de devolución del IVA al turista extranjero se sancionó en el año 2001 y se reglamentó en el año 2016. Así bueno, tenemos mal pronóstico con ese ejemplo. ¿Cómo? Tenemos mal pronóstico con ese ejemplo. No. Yo creo que estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para que esto salga cuanto antes. Uh-huh. Creo que efectivamente va a salir cuanto antes, pero aún así está saliendo de marzo a septiembre, tenés 6 meses, diría que con 6 meses de atraso, o 5 por lo menos. ¿Qué pasa con los protocolos que en algún momento Nación llegó a exigir al sector turístico como para reabrir un poco la actividad?
¿Llegaron esos protocolos? ¿Fueron aprobados? ¿Cómo lo están manejando? Sí, los protocolos los realizamos la Cámara Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en conjunto, y ya fueron validados por el Ministerio de Salud. Pero yo diría que desde junio, fines de mayo, principios de junio, que tenemos los protocolos de la actividad turística, porque apuntábamos a recuperar, aprovechar la temporada de invierno, y apuntábamos en aquel momento, si ustedes recuerdan, a realizar corredores turísticos interprovinciales entre todas aquellas provincias que no tenían gastos, que no tenían casos. Claro. Después, ahora en el último tiempo se complicó todo y hoy no hay provincias que no tengan casos, pero en aquel momento sí había varias que no lo tenían. Y lo que justamente apuntábamos con la confección de los protocolos era que estas provincias pudieran tener circulación y pudieran tener traslados en medios de transporte de larga distancia o en avión. Claro, en caso ¿no? el 12 de octubre, si cruzamos los dedos y todo va bien, el gobierno nacional da el ok para que se abra un poco la actividad. ¿Qué sucedería? ¿Qué abrirían? ¿Qué actividades se podrían llevar a cabo en relación al turismo dentro de lo permitido? En concreto creería que todas las actividades se van a poder realizar. Van a sufrir algunas modificaciones. Si vas a alojarte en un hotel, probablemente no vas a tener el salón donde desayunabas habitualmente disponible. Vas a tener que desayunar en la habitación. Algunas medidas, algunos cambios que nos ha traído aparejada la pandemia, pero en definitiva son los mismos cambios que nos trajo aparejado para la vida misma. Yo creo que hoy el tema de la distancia social, el uso de tapabocas, son medidas nuevas a las cuales tendremos que acostumbrarnos, porque hasta que no haya una vacuna, esta situación no va a tener otra opción más que adecuarse a estas normativas que nos impone el Ministerio de Salud. Yo no les quiero pinchar el globo alto ni a vos ni a ninguno, pero por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Mar del Plata y la ciudad está con el sistema de salud colapsado y siendo en la región la ciudad con más cantidad de casos diarios. No bajan de los 300, hace 2 o 3 semanas estamos en fase 3. Con esta perspectiva, el propio intendente Guillermo Montenegro dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con la temporada, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque yo no sé si tanto depende de Nación, sino de cada uno de las provincias y de los partidos. Bueno, Nación debe garantizar el libre tránsito por el país. No puede ser que hoy un intendente te ponga una barricada a la entrada del pueblo que vos no puedas entrar. Eso lamentablemente está mal. Ahora, si vos tenés un caso como el de Mar del Plata, a modo de ejemplo, en el cual está disparado y eventualmente tenés que tenerlo en fase 1, bueno, ahí no hay mucho para decir ni cuestionar. En aquel momento, cuando nosotros impulsamos los corredores turísticos interprovinciales, siempre hicimos la salvedad de que teníamos que hablar de provincias en situación sanitaria similar. Y en aquel momento, si ustedes recuerdan, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires tenían el 95% de los casos de contagio y de fallecidos de COVID. Entonces, tachábamos Buenos Aires, tachábamos Provincia de Buenos Aires y decíamos, ¿por qué el resto del país, que tiene 0 casos o que tiene 1 caso, no puede circular los ciudadanos de esas provincias entre ellas? ¿Por qué no puede ir una persona de Salta o de Santiago del Estero a Río Negro, si en ninguna de las 2 provincias hay casos? Hoy lo que planteamos es exactamente lo mismo. Hoy que hay, y con un agravante, hoy hay circulación comunitaria del virus. Entonces, si hay circulación comunitaria del virus, quiere decir que el virus no lo estamos trasladando los que viajamos, ya está en esa ciudad. Yo pregunto, ¿por qué esa ciudad está en movimiento y la actividad turística no? Claro. Mi compañero Rodrigo Lasdiga le quiere hacer una consulta. Adelante, no? Rodrigo. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Rodrigo. Me imagino, por ejemplo, la situación, no sé, en Mar del Plata, la Bristol, playa popular, pública, llena de gente. ¿De qué manera se puede controlar
suponiendo que el virus no se fue de la ciudad, no se fue de la Argentina, que sigue estando dando vuelta, digo, ¿de qué manera se puede controlar la cantidad de gente o que se mantengan las distancias sabiendo lo que pasa todos los veranos? ¿De qué forma podemos controlar eso? Porque yo lo imagino y me parece imposible dada la cantidad de gente que va a haber y suponiendo que este año o este verano el turismo interno va a ser más grande que el turismo al exterior, ¿no? No, yo creo, bueno, sí, perdón, Rodrigo, comparándolo con el turismo al exterior, sin duda va a ser mayor el turismo interno. Pero el turismo interno de este año, el año pasado, este verano, enero, febrero 2020, antes de la pandemia, recuerdan que fue un verano espectacular en términos de turismo interno. Recién debutaba el impuesto país, la situación económica era complicada y el turismo interno explotó. Este 2021, enero, febrero 2021, no va a ser ni remotamente lo que fue el turismo interno en aquel momento. ¿Por qué? Porque hoy la situación es mucho peor. Porque hoy hay una pandemia de por medio, hay mucha gente que tiene miedo de viajar, la gente mayor y los grupos de riesgo no pueden exponerse, con lo cual también ahí baja un número importante de turistas. Entonces, eso está mucho más acotado de lo que había sido, de lo que fue el verano que acaba de terminar, el 2020. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. El otro punto es, si no trabajamos la responsabilidad individual y social, no vamos a poder hacer nada, pero vamos a tener que cerrar hasta el supermercado. Porque lo que pasó ayer en Palermo o anteayer, en una fiesta en donde había 150 personas transgrediendo todo tipo de normativas que impuso el Ministerio de Salud y que impusieron los protocolos, en este caso el vinculado a la gastronomía, demuestra claramente que acá el problema es la sociedad. Claro. Y que mientras Ahora, no resolvamos esa cuestión y si no nos hagamos responsables, esto no tiene solución. Entonces cerremos todo, no el turismo. Cerremos toda la actividad comercial del país o de la ciudad que querramos cerrar. Ahora, respecto a los protocolos, Aldo, no sé si se charló, si está por charlarse, viendo, por ejemplo, lo que pasa en Europa con los rebrotes que está viendo. Ahora, ¿qué sucede o qué decisiones deberían tomar las autoridades? Esperemos que no pase, pero suponiendo que en algún destino turístico hay un rebrote de coronavirus y empieza a circular nuevamente. Digo, ¿qué decisiones hay algún protocolo ya diseñado o en qué se está trabajando? ¿De qué decisiones se pueden tomar? Vamos a tomar un ejemplo, Bariloche. Sí. Bariloche está por arrancar la reapertura gradual de la actividad turística. ¿Sí? Algunos la llaman prueba piloto, pero la verdad que no nos gusta ese nombre. Creemos que el nombre ideal es este que te acabo de decir, reapertura gradual de la actividad turística. Bariloche te va a exigir, por ejemplo, que vos contrates un seguro. Un seguro que, entre otras cosas, va a incluir el traslado en caso de necesidad. Y el caso de necesidad puede ser o que vos lo necesites o que la ciudad lo necesite porque no tiene más camas en donde alojarte, instalarte, en donde cuidarte. Entonces, esa es una medida, por ejemplo, que está destinada a garantizar esta reapertura gradual y al mismo tiempo no generar la preocupación que puede generar en los residentes el hecho de que un exceso de turistas pueda ocupar las pocas camas que cada jurisdicción tiene. Porque este es el otro problema. Las jurisdicciones tienen muy pocas camas. Claro, sí, sí. Pero muy pocas camas para cualquier cosa. Si mañana vos tenés un accidente de ómnibus en Bariloche, tampoco hay camas para atender dos ómnibus chocados. Sí, claro. Pero acá le hago una consulta con respecto a eso. Si, por ejemplo, la ciudad de Bariloche dice, bueno, no hay más camas para atender a pacientes de COVID, te tenemos que trasladar, ya que vos sacaste esta autorización, te tenemos que trasladar. ¿A dónde se lo traslada? ¿A una localidad cercana o te regresan de determinada manera a tu provincia de origen, digamos?
idealmente sería a tu provincia, a tu lugar de residencia. Sí, tu lugar de residencia, bien. Pero si eso es una distancia grande, qué sé yo, no sé, pensando de Bariloche eventualmente a Buenos seguro Aires. cubriría un avión sanitario. Justamente la cobertura abarca ese tipo de probabilidades. Bien, ¿y de qué costo estamos hablando? No sé si usted lo tiene. No lo tengo presente porque estaban terminando de cerrar las negociaciones, pero creo que era un costo absolutamente razonable. A ver, en un segundo. Creo que estábamos hablando de alrededor de 300 pesos por día por persona. Bien, o sea que si una persona se quiere ir una semana de vacaciones en familia, por ejemplo, debería pagar 2.100 pesos por persona. En el caso de esta reapertura gradual en Bariloche estaríamos hablando de máximo 6 días de vacaciones. Bien. Y ahí serían 1.800 pesos, por ejemplo. Claro. Y a ver, ya para cerrar, para el momento que existan los vuelos, al menos de manera interna dentro del país, ¿cuál sería el protocolo para poder viajar? ¿En avión? Sí. Yo diría que los protocolos no los tengo presente exactamente, pero el protocolo de las líneas aéreas, que ya está totalmente demostrada su eficacia a nivel mundial, menos del 1% de los que viajan en avión se han contagiado. Básicamente trabajan sobre lo mismo: distancia social en toda la parte previa, después temperatura, uso de barbijos durante todo el vuelo y punto. Hay una cuestión que nosotros no le damos importancia porque nos parece que esta pandemia es mucho más grande de lo que en realidad es, y se trata del tipo de medidas para combatirla. Distancia social, uso de tapabocas, higiene permanente de manos, es un ABC. No nos están pidiendo que caminemos con las manos. Nos están pidiendo mantener 2 metros de distancia y el uso de barbijos o tapabocas. Con eso ya baja drásticamente la posibilidad de contagio. Bien. Y sin embargo, aún así, pareciera que como sociedad argentina no está dispuesta a realizarlo, porque lo vemos en esta fiesta que comentábamos, lo vimos cuando liberaron la posibilidad de que los corredores puedan salir a practicar, a realizar actividad física, lo vimos cuando abrieron los bares, lo vemos en muchísimas fotos del conurbano donde la gente camina como si no hubiera COVID o como si no fuera cierto. Sí, el tema es que probablemente muchas de esas personas que estén ahí tomando algo en algún bar y siendo amasijados sean también los mismos que quieren subirse a un avión e irse afuera o a alguna provincia de turismo. Sí, igualmente yo les recuerdo, más de 2 años le va a tomar a la actividad turística volver a los números o a los porcentajes normales. Mientras tanto, no creemos que supere el 20% que el uso de la capacidad productiva de las empresas, no creemos que sea mayor al 20%, con lo cual no imaginemos aviones llenos, colectivos llenos, hoteles llenos, eso no va a ocurrir. Se ha trabajado mucho en estos 6 meses en el miedo, se ha trabajado mucho en la probabilidad enorme de contagio, y los números de contagio del país y los números de fallecidos son lo suficientemente importantes como para que la gente esté preocupada. Y eso va a atentar naturalmente contra la gran movilización que pueda generar una época o una temporada como la de verano. Bien, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por esta comunicación y estamos en contacto. Cómo no, gracias a ustedes, adiós. Era Aldo Elías, el expresidente de la Cámara Argentina de Turismo, explicando lo que cree que va a ser la próxima temporada de verano y cómo va a estar el sector turístico de acá en adelante.